Esta es una acción que se interpuso en el año 2020, apenas salió la ley de reestructuración de los fondos de Cauchari. Sí. Esta acción implicaba un aumento de la deuda, ya le voy a explicar a la ciudadanía cómo fue el aumento, y necesitaba para que sea aprobada 32 votos. Tuvo 26 votos, por lo tanto la ley fue rechazada. Correcto. ¿Sí? Entonces el proyecto no debió ser nunca ley. Entonces, bueno, y si planteamos la situación en agosto del 2020, al mes Cauchari empezó a producir, bueno, y empezaron a dar los datos que hemos hablado varias veces en este programa, donde Cauchari cada vez produce menos energía, incluso en relación al año anterior, ¿no? O sea, no solo con relación al proyecto, sino en relación al año anterior. Claro, y son los datos de Camesa, esto hay que remarcarlo, ¿no? Y son los datos de Camesa, por ejemplo, el dato que salió anoche a última hora, Cauchari produjo un 75% menos de energía que en enero del 2021. O sea, ya no sobre el proyecto, sino sobre que ya producía un 70%, sino que produjo menos energía que sobre lo que venía produciendo de un año para el otro. Esto implica que hay algún error y alguna deficiencia en la construcción de Cauchari, ¿no? Sí, y algún error de cálculo, ¿no? Bueno, volviendo al tema, el bono verde de 210 millones de dólares terminó siendo refinanciado por el ministro Sadir y se elevó a 213 millones de dólares de capital y casi 213.600, creo, y casi 34.400.000 dólares de intereses, o sea que estamos a la suma de 38 millones de dólares más la deuda de Cauchari. O sea que si el costo de producción de Cauchari era de 610 millones, hay que sumarle 38 millones de dólares Ahora, más, ¿no? Juan, permítame un paréntesis acá. En el 2027 supuestamente vence el capital, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos hablando de esto de 210 o de 213 millones de dólares? 213 con 600.000. Bien, ahora, 213 con 600.000. la pregunta es, con los números que usted está dando, ¿sí?, de la producción, cómo va cayendo de Cauchari, ¿no vamos a llegar a cubrir ese capital en el 2027? No, es que no llegamos a cubrir el capital nunca. O sea, ni con los 210 ni con los 213. No llegamos a cubrir el capital nunca. Así que la verdad que estoy completamente sorprendido de cómo la impericia de este gobierno, ¿no? Porque yo te lo vengo diciendo, Cauchari iba a dar entre 200 y 300 millones, va a dar 200 y 300 millones de dólares de pérdida al Estado jujeño, y a eso sumarle que hay dos créditos atados por 367 millones de dólares ambos, o 374, no tengo el número acá, con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Centroamericano de Integración Económica, así que no tan solo que no vamos a tener renta, sino que nos hemos endeudado con números ficticios. Claro, y hay otro número, Juan, que le voy a pedir por favor que me lo explique. La tasa de interés inicial fue del 8,6, lo cual de por sí es altísima, no se paga en ninguna parte del mundo. La tasa inicial fue 8,625. Sí, y ahora quedó en 8,3. O sea, sigue siendo muy alta después de la renegociación, y lo pongo entre comillas. Claro, es una tasa altísima, ¿no es cierto? Lo único que hubo fue ganar plazo nomás. Hay que reconocer esto, porque si no había que pagar 210 millones de dólares de capital ahora en septiembre. O sea, que Cauchari tendría que haber juntado la plata para pagar ahora en septiembre del 2022 210 millones de dólares. Obviamente, Cauchari nunca juntó esa plata porque la facturación del primer año es de casi 41 millones de dólares y va juntando unos 13 millones de dólares el primer cuatrimestre del segundo año. O sea, nada, no hubiéramos juntado más de 80, 90 millones de dólares y había que pagar 210 más los intereses de este año, que eran 18 millones de dólares más, o sea, 228 millones de dólares. Claro, pero acá los bonistas felices, ¿no? Porque se aseguraron 5 años más de intereses a una tasa descomunal. Claro, y a un capital, o sea, y 3 millones de dólares más de capital. O sea,
Bonita muy contento porque en definitiva terminan ganando 40 millones de dólares más, aunque esperan 5 años, pero bueno, es descomunal lo que está pasando. Y la perlita de todo esto, que cuando el Estado contestó demanda, porque el Estado contestó demanda, esta audiencia fue la audiencia que los abogados llamamos de hecho nuevo, había 3 hechos nuevos. Uno, que la típica chicana del Estado, que no tenían legitimación pasiva porque la derrota legislativa no habilita a los diputados a hacer juicio. Y esto, como decíamos de entrada, no es una derrota legislativa, sino es una victoria legislativa. ¿Sí? Entonces, si vos fijate, si cuando vos perdés una ley, igual la saca, entonces, ¿qué camino les queda a los diputados de hacer respetar la voluntad de la Cámara? Claro. ¿Sí? La segunda chicana y el segundo hecho nuevo fue que Cauchari era eficiente. Bueno, ya lo hemos hablado, Cauchari, incluso compárenlo con lo que produjo en noviembre del 2021, fue un 25% menos. Y la tercera, ¿no es cierto?, que es que la reestructuración fue exitosa, ¿no es cierto?, porque no había aumento de capital. Ayer le demostramos al Superior Tribunal de Justicia que hay aumento de capital y que hay aumento de intereses. Entonces, por ello se necesitaban los 32 votos, Andrés. Bueno, esto pasó a apertura a prueba. Hemos pedido una serie de medidas probatorias que lleven toda la documentación y pedimos, nuevamente insistimos, que la legislatura mande la versión taquigráfica de la sesión de la aprobación de la ley 6181, porque realmente estamos preocupados por las finanzas públicas jujeñas, ¿no? Ahora, ¿dónde termina este camino y qué plazos tienen para terminar este camino de la demanda y demás? No, los plazos en la justicia son eternos. Los plazos para los jueces son ordenatorios, no son perentorios. Esto está en el Superior Tribunal de Justicia porque es el juez originario, y después esto seguro que terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Pero bueno, claro. no hay garantías de nada con la justicia jujeña, ¿no? Yo recién lo escuchaba al ministro Martín Soria, y la reforma que hace falta en la justicia nacional también hace falta en la justicia jujeña, ¿no? Juan, estamos, y ya no le quito más tiempo, ¿estamos hablando ante mala praxis o ante dolo? No, ante dolo, obvio, ¿sí? Obvio, porque vos sabías que no tenías los 32 votos, y lo que tendría que haber hecho Sadir, y yo lo dije, bueno, no hay plata para pagar, listo, renegociemos, que haga como hizo el gobierno nacional, renegoció y lo manda al Congreso, no al revés, que el Congreso le dé un cheque en blanco al gobierno nacional para renegociar con el FMI, porque si vos le das un cheque en blanco a personas como Carlos Sadir, como Gerardo Morales, suceden estas cosas. Renegociemos, discutamos, bueno, muchachos, esto está así, estamos de acuerdo, listo, sacamos la ley. Entonces capaz que incluso decían, che, miren, la verdad, pero hacer eso iba a significar, además la estructuración significa un fracaso en el plan de negocio de Cauchari, ¿no? Porque claro, vos cuando haces un plan de negocio y sacás crédito, no tenés que andar renegociando nada, porque teóricamente esto anda bien, tenías el contrato atado, tenías las horas de radiación que vos decías que tenía, pero ahí estuvo el problema, ¿no? Las horas de radiación, ellos hicieron cálculos sobre el gobierno provincial sobre 3.000 horas de radiación, y en ningún parque solar de la Argentina hay 3.000 horas de radiación anuales. Y ¿sabés cómo nos dimos cuenta con un amigo, con el que hicimos toda la tarea investigativa? Buscamos los parques solares ubicados en la misma latitud, ¿no es cierto?, que tiene Jujuy o que tiene Cauchari, y cuántas horas de producción tenían al año. Y bueno, nos dimos cuenta que no iba a pasar eso, porque claro, el sol alumbra, y esto lo saben chicos de 6º grado de la primaria, los rayos del sol van cayendo en las mismas latitudes en todo el mundo de la misma manera, o sea, que estés a 4.000 metros, ¿no? Por ahí lo que te puede cambiar un poco es la nubosidad, pero nada más, ¿no? Pero muy poco.